Hoy titulé este mensaje con una pregunta que tal vez en algún momento todos nosotros nos hicimos. Em, es una pregunta con un signo de interrogación muy grande. En el libro de Job, estando en el crisol de la prueba, cuando más fuerte era la prueba que Dios le estaba dando, él hace esta pregunta: ¿el hombre vivirá después de la muerte? Qué pregunta, ¿no? ¿El hombre vivirá después de la muerte? Pero después nosotros leemos en Job, capítulo 19, palabras preciosas de la convicción que Job tenía y en que Dios él confiaba. Y dice lo siguiente Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y escuchen, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estaba pensando en la resurrección. Impresionante. Y dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo estás en esta noche? ¿Con el corazón desfalleciendo como Job? Pero qué bendita y gloriosa esperanza tenemos los que ya somos de Cristo. Yo hoy quiero predicar el mensaje glorioso del Evangelio. Yo no sé si hay acá alguno que aún no ha conocido al Señor, pero tenemos las redes y algún día alguien podrá escuchar el mensaje y conocer al Señor. Una vez le pregunté a un gran siervo de Dios: ¿qué hacer si tengo que predicar el mensaje del Evangelio y son todos creyentes? Y bueno, dice que vayan tomando nota para que ellos también después puedan hacer y predicar también el mensaje. Así que el mensaje está pensado para aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Y el título es esta pregunta: ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Oremos. Querido y amado Dios Todopoderoso, queremos ponernos en tus manos para poder ser claros en la exposición de tu palabra, y pensamos en aquellos que escucharán aquí o más adelante en otro tiempo este mensaje, para que tú obres, tu espíritu obre en sus corazones, para mostrarles su condición, cómo están al borde del abismo. Sin Cristo están perdidos eternamente para siempre. Queremos que tu palabra sea la que hable a los corazones. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quizás algunos de los aquí presentes se han hecho esta pregunta: ¿hay vida después de esta vida? Saben, algunos piensan que todo termina después de la muerte. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, o alguna cosa similar. Otros dicen: después de la muerte no hay nada. Todo termina en la sepultura, en la tumba, y punto. Sin duda, este es un tema que tarde o temprano aflige a muchas personas y les inquieta y quieren saber qué va a pasar cuando ellos mueran. Y entonces aparecen los vendedores de humo, estos que se basan en experiencias personales para ganar dinero y hacen sus relatos diciendo lo que vieron y sintieron durante esos segundos en que estuvieron clínicamente, aparentemente muertos, y luego volvieron a la vida. Yo recuerdo, y lo he apuntado, en los años 90, en la Argentina, en Buenos Aires, un conocido periodista llamado Víctor Sueiro. No sé si alguno lo sintió nombrar alguna vez. Víctor Sueiro. Fue noticia este hombre en ese año porque contó su experiencia de los 40 segundos que estuvo clínicamente muerto por un paro cardiorrespiratorio.
Y él cuenta así: el paso de la vida a las tinieblas fue inmediato, instantáneo. Puede decirse que no hay cómo medirlo. Casi enseguida sentí que no tenía cuerpo. Yo, ese nuevo yo, flotaba en alguna parte fuera de los pesares que me acarreaba cargar con todo un cuerpo. Lo que queda claro, clarísimo, es que ese algo que era estaba muy cercano a lo perfecto. De repente, la luz, impresionante, era como un sol, deshaciendo las tinieblas de alrededor, haciendo notar su poder. Mi nuevo yo sentía la necesidad de acercarse, de entrar a esa luz para formar parte de ella. La sola visión de esa luz me hacía sentir que todas aquellas cosas que que desde en el mundo me hacía sentir que todas aquellas cosas que dudé en el mundo eran realidad, existían. De repente, desde las tinieblas que rodeaban aquella luz, aparecieron rostros, rostros sin cuerpos y sin posibilidad de mi parte de poder reconocer alguno. Hablaban todos juntos y parecían muchos. Yo tenía la sensación de que siempre había pertenecido a todo eso. El artículo es mucho más largo y sigue adelante. Tal vez alguno buscando en Google lo puede encontrar. Ahora, esta gente describe lo que sintió y otros también hacen lo mismo. Hablan de un túnel con una luz al final, pero este relato que hace este hombre se refiere sin duda a la experiencia que tiene en este mundo. Aquellas cosas, dice el que dudé en el mundo, eran realidad. No dice qué cosas él dudaba. Víctor Sueiro nos sirve, queridos, para demostrar que hay vida después de la vida, que, que sí existe un más allá, existe. Un sacerdote jesuita, debido a esto que Sueiro relató, le escribe lo siguiente sobre este asunto. Se llama Luis Cocovita, un sacerdote jesuita. Es un estudioso de San Salvador. Él dice: puedo decir que la muerte teológica se produce cuando el alma deja el cuerpo y comienza a vivir una nueva existencia. Las experiencias relatadas por personas que estuvieron al borde de la muerte, como en el caso de Víctor Sueiro, no son de asidero o de mucho fundamento, pues en ellas no hay nada que se refiera a Dios, el cielo o la justicia divina. Más bien, son sensaciones corporales, psíquicas o espirituales en las que no hay ningún contacto con Dios. Interpretarlos no le corresponde a la teología porque son sensaciones de este mundo, no son experiencias del más allá. Se han producido en el más acá, en esta vida. Ahora, hasta aquí lo que dice este jesuita. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, los evangélicos, en afirmar que sí existe un más allá? En primer lugar, en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos basamos solamente en la palabra de Dios. Los hombres que leen la Biblia con entendimiento llegan a darse cuenta de que realmente Dios habla al hombre a través de esta palabra. Lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, los voy a hacer trabajar hoy. Vamos a Juan capítulo 14. Juan 14 son palabras del Señor y la Biblia dice que el Señor nunca engañó ni mintió y todo lo que el Señor Jesús dijo es verdad. Y escuchen lo que Él dice acá en Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren qué precioso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y queridos hermanos,
en Cristo. Esto es para nosotros. Qué esperanza bendita y gloriosa. Saber que nosotros tenemos un lugar que el Señor está preparando, que un día vamos a ir a disfrutar. Esta promesa del Señor nos anima, nos alienta a seguir adelante, aún con los problemas que podemos tener en esta vida. Un día, aquellos que creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él le dijo a Nicodemo las mismas palabras que nosotros quizás sabemos de memoria desde niños, porque es el texto más aprendido y repetido, es el Evangelio condensado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Impresionante, es así. El que cree en Cristo no solo todos sus pecados le son perdonados, sino que tiene ya en ese momento vida eterna. Y esa vida eterna no es solamente aquí en la tierra, es eterna, es en el cielo. Yo sé que esto en pleno siglo XXI suena como una locura, ¿no es cierto? Hablar del cielo, hablar del infierno, pero es una realidad porque miren lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 1 de Corintios, versículos, versículo 21, 1:21. Dice Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Impresionante. Por la locura de la predicación. A Pablo un rey le dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y él le dijo, no estoy loco, excelentísimo. Tú sabes que esto es verdad, solo que no lo quieres reconocer. No es locura la predicación del Evangelio. Y a Dios le agradó que, ya que en la sabiduría la gente no conoce a Dios, conozca a Dios a través de la locura de la predicación del Evangelio. Qué impresionante que es esto. Hoy más que nunca, a muchos, a nosotros nos consideran locos. Cuando yo iba a Arrieta, llegábamos en un camioncito que tenía mi papá, un Opel, y veníamos todos sentados en bancos atrás y bajábamos, y enfrente había una panadería que todavía está, la panadería Premier. Y había un grupo de muchachos que nos decían, llegaron los patos cabreros, esto es loco, no se termina nunca, yo qué sé cuánto. Y a nosotros nos daba una rabia. Más de una vez nos agarramos a las trompadas con ellos, les predicábamos el Evangelio primero, después nos trompeábamos porque nos tomaban el pelo y nosotros muchachos nos daba rabia. Pero sí, nos tratan de locos porque hablamos de algo realmente que es impresionante, que el cielo les parece una locura. Que hablemos del infierno, ya nadie habla del infierno. En los púlpitos de las iglesias, el infierno ha desaparecido. ¿Cómo vas a hablar del infierno? La gente se asusta. Y bueno, o sea que por miedo o por amor acepten a Cristo. Algunos aceptan a Cristo por temor a ir al infierno, otros por amor al Señor. Ahora miren el relato que hace el Señor para que nosotros no tomemos livianamente lo que es la realidad del infierno, como es la realidad de la vida, como es la realidad de la muerte, que ayer nos golpeó a todos los creyentes con la partida de nuestro querido hermano Dirk Hinenthal. Yo todavía no lo procesé, no puedo entenderlo. Sin embargo, la muerte está allí. Queridos, ninguno de nosotros tiene la vida contada, ni los más jovencitos. No sabemos cuándo vamos a partir. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso yo hago énfasis en que quiero predicar un mensaje para los que no conocen a Cristo, para que hoy sea ese día que tengan ese encuentro personal con el Señor. Miren lo que escribió Lucas, el relato que hace el Señor acerca del infierno. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo Lucas 16, versículo 19 en adelante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no había servilletas de papel como tenemos hoy, y la gente usaba las migas de pan para limpiarse las manos y luego la tiraban debajo de la mesa y los perritos comían eso. Y dice que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, un lugar llamado el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ahora le reconocía. Cuando estaba a la puerta de su casa, no le reconocía. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Son palabras del Señor. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, el infierno. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué relato tan impresionante que nos pone la piel erizada. El Señor descorre el velo de lo desconocido. Está hablando de lo tremendo que es ir a ese lugar de tormento, donde una gota en el dedo pueda refrescar una lengua. No hay palabras para describir. Dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar tremendo y es un lugar eterno a donde van a ir aquellos que no creen en Cristo como su Salvador. Por eso la importancia del mensaje. Por eso la necesidad urgente de aceptar a Cristo hoy, sin esperar a mañana. El Señor nos habla y nos descorre el velo de lo desconocido. Nos habla del más allá. El comentario bíblico de Matthew Henry dice lo siguiente: se presentan aquí, en un relato, en esta descripción que leímos, de la diferencia que existe entre este mundo y el otro mundo en cuanto a la dicha y a la desdicha de los seres humanos. Es muy liviano lo que dice Matthew Henry. Yo digo la condenación en el infierno o el cielo eterno con Cristo, porque son 2 caminos, son 2 destinos, a los cuales, a uno de ellos, el hombre va a llegar. Quiero hacer esta salvedad. El rico no fue al infierno por ser rico, ni el pobre fue al cielo por ser pobre. Lo que pasa es que Lázaro, sin duda, había confiado en Dios, pero el rico se había olvidado de Dios y había disfrutado en la vida, pero se había olvidado de Dios. Por eso fue a parar a ese lugar de tormento. Queridos, todos, no voy a decir nada nuevo, saben que todos vamos a morir, ¿no es cierto? Un día nos llegará el momento en que tengamos que partir, o tal vez tengamos que irnos todos juntos cuando viene el Señor a buscar a la iglesia. Esta es una bendita y gloriosa esperanza que tenemos también los creyentes. Un día vamos a morir. La Biblia lo dice así. Vamos a Hebreos, capítulo 27, 9-27. Dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto
el juicio. Porque sí, habrá un juicio final, especialmente para aquellos que no quisieron creer. Qué tremendo, es solamente creer en Cristo como su Salvador. Pero los que un día creímos en Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, creímos que murió en la cruz, en esa cruenta cruz, donde Él derramó su sangre, con la que quitó, con la que borró todos nuestros pecados, tremendos pecados, y nos compró al alto precio de su sangre. En Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice, en quien tenemos en Cristo redención por su sangre, el perdón de pecados. En 1 Juan 1.7, que muchos saben de memoria, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice Juan, al que nos amó, que es Cristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y miren lo que dice Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, pero sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aclaro que preciosa no es de lindo, sino preciosa de precio, algo realmente que costó, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos compró al alto precio de su sangre. Él murió para darnos vida a cada uno de nosotros, y una vida eterna, una vida en abundancia. Creer esto, aunque suene como una locura, es algo que nos lleva al cielo, donde un día vamos a disfrutar todos juntos. Vivir una vida aquí en la tierra, solo ocupados en nosotros mismos, dándonos todos los gustos como se daba aquel rico de que contó el Señor, y no tener en cuenta a Dios, bueno, el fin de esa persona va a ser la condenación. Aquel rico en el relato no tuvo en cuenta a Dios, hizo con su vida lo que el dinero le permitió, gozó, se vistió, comió, pero se murió y fue al infierno, porque no quiso creer. Es impresionante. No creer en Cristo acarrea la condenación. ¿Saben lo que es una condena? Miren lo que dice el diccionario, que la condena es la pena y el tiempo que ha de durar. Esta condena que van a recibir los que no creen en Cristo va a durar para siempre, va a ser eterna. Una sentencia judicial es de condenable, dice que merece ser condenado. La Biblia, en Juan, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: el que en él, en el Señor Jesucristo cree, no es condenado. Pero, y aquí hay uno de los peros que a mí me encanta, porque cambia la cosa, pero el que no cree, ojo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice por todos los pecados que ha hecho, dice porque no ha querido creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Es tan difícil creer esto? ¿Saben? La gente cree en cosas tan imposibles de creer y esto que es tan sencillo, sin embargo, lo pasan por arriba. El Señor Jesucristo hace énfasis en la importancia de creer o no creer. ¿Se dieron cuenta? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice será, sino que ya es condenado. Muchos dicen, yo creo en Dios. El otro día Willoughby nos preguntó que si creíamos en Dios. Yo creo en Dios. Bueno, la gente dice, yo creo en Dios a mi manera, sí, está bien, es algo, pero no es todo, porque como yo le contesté a Willoughby,
en Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, dicen, los demonios creen y tiemblan. ¿Saben por qué tiemblan los demonios? Tiemblan porque ellos ya están condenados. Saben lo que les espera. Por eso tiemblan, pero no dejan de creer en Dios, porque Dios es real. Y como es un Dios justo, saben que ellos están condenados por la eternidad, por haberle desechado, por no haber creído en Él. Santiago es también bien clarito en este. Tú crees en esto. Tú crees que Dios es uno. Bueno, haces bien. Está cerquita, pero tienes que seguir, tienes que creer en la obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Mira, amigo, amiga, no es suficiente creer en la existencia de Dios. Es cierto que esto es esencial, pero no es suficiente, porque todo el mundo tiene esta creencia en Dios, pero no me hables de venir a la iglesia, no me hables de estar todo el día metido allí y leyendo y estando. Yo creo en Dios, como decía Willoughby, a mi manera. Y esto nos hace acordar una canción que cantaba Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, a mi manera. Y el que vive la vida a su manera sin tener en cuenta a Dios, bueno, así le va a ir mal. Aquellos que no se rinden a Él hoy, un día lo tendrán que hacer. Cuando alguien cree de verdad en el Señor Jesucristo como su Salvador, cuando se siente tocado por la palabra, cuando se mira internamente y se da cuenta de que es un pecador, que a Cristo no le ha aceptado como su Salvador, se da cuenta que está perdido. Es como aquel que se siente enfermo y tiene que ir al médico. No va al médico hasta que no siente la enfermedad. Y el pecador no viene a Cristo hasta que se dé cuenta de su gravedad del pecado en su vida. Y lo maravilloso es que Él escucha esa oración. La Biblia nos dice, a través del apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17, algo precioso. De modo que si alguno está en Cristo, esto es, creer en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la experiencia de casi todos los que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No te acostumbres a venir a las reuniones y no tomar una decisión y no seguir con los pasos después de creer en Cristo, que son bautizarse. ¿Para qué? Para luego servirle. Esto es importante y es algo necesario, porque tenemos el mandamiento del Señor, que tenemos que llevar este mensaje a otros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo hace una nueva persona. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esta es una realidad preciosa que gozamos muchos de los que ya estamos aquí. ¿Tienen temor a la muerte? ¿Hay alguien aquí que tiene temor a la muerte? Yo no le tengo a la muerte, no le temo, no porque sea mejor que nadie, ni porque ya he vivido casi 80 años. No le temo a la muerte porque sé que va a ser el boleto, el pasaje para llevarme al cielo, para estar con Cristo, como dice la Biblia, lo cual es muchísimo mejor. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:4 y 5. Lucas 12:4 y 5. Estoy en Juan. Lucas 12:4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién es ese? Es Dios, es Dios. Pero como un Dios justo y santo va a echar a las personas al infierno. Sí, porque Él les ha dado oportunidad de creer y no han querido creer en la obra de Cristo en la cruz. Y eso es pasar por alto algo tan importante, porque Él se desprendió de lo mejor que tenía, de su Hijo unigénito, y lo mandó a este mundo a morir en esa cruz. Ese Dios llegará un día, y ese día no está muy lejano, en que cumplirá la promesa. El profeta Isaías dijo, aparte, dijo de parte de Dios, lo que leemos en Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. Son palabras proféticas. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, y salió palabra de justicia. No será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Cantábamos en uno de los coros, no sé si en la cena o después, que toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Querido amigo, si no quieres doblar tus rodillas hoy, aquí, para pedirle perdón a Dios y Él te perdone, un día vas a tener que doblar tus rodillas delante de ese Dios que es justo para recibir la palabra de condenación. En Filipenses 2, del 5 al 11, leemos lo siguiente. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante. No llegamos nosotros a comprender la profundidad de este pasaje. ¿Sabes, amigo, querido, amiga? Lo trágico de todo esto es que aquel que no quiere creer en Cristo hoy ya está condenado, ya está perdido. Jesucristo hoy le ofrece la salvación a aquellos que están dispuestos a creer. ¿Estás tú dispuesto a creer en Cristo como tu Salvador? ¿Saben que la puerta de la salvación todavía está abierta, pero un día, dice la Escritura, se cerrará? Ya no habrá más tiempo para escuchar el mensaje que trae salvación y vida eterna. Leemos en Segunda de Corintios algo impresionante. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios 5, 20. Y después pasamos al capítulo 6, los primeros dos versículos. Se me está complicando. Segunda de Corintios 5, 20. Dice, así que somos embajadores, nosotros los creyentes, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, está haciendo referencia a su Hijo Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros,
como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es ese día, es el día de salvación. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, y estamos terminando, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice lo siguiente el Señor. Mateo 7 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una puerta angosta, un camino angosto. Y esto nos habla de dificultades, problemas y pruebas, dolor y aflicciones que sí tendremos que pasar aunque hayamos confiado en Cristo Jesús. No tenemos, como decía la vez pasada, un salvaconducto que nos libra de las enfermedades y de las cosas que los demás personas sufren, también nosotros. Pero por este camino angosto vamos camino al cielo. El otro camino, el camino espacioso, por donde van muchos, porque no tienen ningún obstáculo y van disfrutando de la vida sin pensar en el más allá, pero no se dan cuenta que están caminando hacia la condenación. Ahora, la pregunta inevitable es, ¿por qué camino o por cuál camino estás tú, querido, caminando? ¿A cuál destino eterno te conduce? Porque cualquiera de los dos caminos te conduce a un destino que es eterno. Dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y también dice en el capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Alguno dirá, bueno, al fin y al cabo, todos vamos a morir. Sí, es verdad, todos vamos a morir. Pero una cosa es morir sin Cristo y otra cosa es morir con Cristo. Ya esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Leemos en Juan 11, versículo 25 a 27. Juan 11, 25. Dijo Jesús, está hablando con una de las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Esta hermana le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Crees en Cristo? Porque si no crees, estás perdido, perdido eternamente. Esa es la diferencia. El que cree, aunque muera, por supuesto que todos vamos a morir, sabemos que va a haber una resurrección, que vamos a recibir un cuerpo que va a ser diferente a este, que va a ser un cuerpo celestial, porque va a ser para estar en el cielo con Cristo. Yo tengo que terminar el mensaje porque la hora corre, pero no sin antes hacer una invitación a todos aquellos que están acá, yo no les conozco, que aún no tienen la seguridad. Quizás ha escuchado muchas veces el mensaje, pero no está plenamente seguro de si es cristiano o no, porque se ha acostumbrado a cantar con nosotros, viene a las reuniones, se disfruta de todo, pero todavía hay una cierta duda en el corazón. Querido, no te quedes con eso. Habla con alguno de nosotros. Cree en Cristo hoy. Acéptale como tu salvación, como tu Salvador. Ten, ten por cierto que la salvación el Señor la entrega a todo aquel que se la pide. ¿Saben? Es la única oración que Dios oye de los inconversos. ¿Sabían eso? Cuando la persona
inconversa le pide a Dios perdón y Dios lo oye y lo perdona, es tremendo. La obra que a través del Espíritu Él hace en el corazón de las personas. Y queridos, como hay vida después de esta vida, y esa vida es eterna, nuestro deseo y consejo es este, como le dijo Pablo y Silas al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, la palabra es el Evangelio, y cree al que me envió, cree en Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto está en Juan 5:24. Así que, amigo, amiga, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y no sabes cómo hacerlo, quédate. Se va a armar un lío bárbaro porque somos muy bochincheros, pero por favor, quédate donde estás y alguien se va a acercar para hablar contigo. No te vayas, por favor, de este lugar sin aceptar a Cristo como tu Salvador, porque mañana puede ser nunca, no tarde nunca. Que el Señor bendiga esta su preciosa palabra a nuestros corazones. Amén.